Sisters and brothers, I am Kshama Sawant. I am a socialist on the City Council in Seattle, in the United States. I bring you greetings from Socialist Alternative, the activist organization I am a part of, and also greetings from the working class of America. This week, a United Nations panel ruled that the arrest and continued incarceration of Nestora Salgado was illegal. Thanks to the tireless efforts of Nestora Salgado's family, the Freedom for Nestora campaign, social justice lawyers, and countless activists throughout the US and Mexico, many people already know her story. Hermanos y hermanas, soy Kshama Sawant. Soy una regidora socialista y miembro del Consejo de la Ciudad de Seattle, en los Estados Unidos. Los saludo por parte de Socialista Alternativa, una organización activista de la cual formo parte, e igualmente reciban saludos por parte de la clase trabajadora de los Estados Unidos. Esta semana, un panel de las Naciones Unidas decidió que tanto el arresto como la encarcelación continua de Nestora Salgado era ilegal. Y es gracias al esfuerzo incansable de la familia de Nestora Salgado, la campaña de Liberemos a Nestora, Freedom for Nestora Campaign, abogados de justicia social y un número incontable de activistas que a través de Estados Unidos y México, mucha gente ahora conoce su historia. Nestora Salgado is a dual Mexican and US citizen who raised her family in the greater Seattle area in Renton, but later returned to her hometown in Mexico. Seeing her town overrun by corrupt officials and the drug cartels, Nestora courageously formed a lawful community police force. However, when it became clear that Nestora would actually do her job, when she began investigating local officials for their ties to drug and sex trafficking, she was arrested on trumped-up charges of kidnapping. Nestora Salgado es ciudadana de México y Estados Unidos, quien crió su familia en el área de Seattle, en Renton, pero quien posteriormente regresó a su ciudad natal en México. Al ver que su ciudad había sido tomada en control por oficiales corruptos y los carteles de droga, Nestora, con arrojo y valentía, formó un grupo legal de policía comunitaria. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que Nestora venía a realizar un trabajo en serio, entre otras cosas, como cuando empezó a investigar los oficiales de la policía local por sus nexos con el tráfico de drogas y prostitución, se le arrestó con cargos de secuestro. Nestora has remained in prison in Mexico since August 21st, 2013, for almost 3 years now. The UN panel was only the latest proof that Nestora is innocent and must be released immediately. In 2014, a Mexican federal judge dismissed the criminal charges against Nestora, but this ruling has basically been ignored by state officials. 2 US senators and 7 members of Congress have submitted a letter advocating for Nestora's release. The King County Council has written a letter also. Nestora ha permanecido en prisión desde agosto 21 del 2013 por casi 3 años. La resolución del panel especializado de la ONU es una evidencia más que confirman la inocencia de Nestora y que su liberación debe ser inmediata. En el 2014, un juez federal desechó los cargos criminales en contra de Nestora, pero su decisión ha sido prácticamente ignorada por los oficiales gubernamentales. 2 senadores de Estados Unidos y 7 miembros del Congreso han sometido una carta abogando por la liberación de Nestora. El Consejo de Regidores del Condado de King del estado de Washington han escrito igualmente una carta de apoyo a Nestora. I urge the Seattle City Council to join the campaign to free Nestora Salgado. I will be asking Seattle City Council members and the mayor to pass a resolution calling on the authorities in the state of Guerrero and in the Mexican federal government to release Nestora Salgado immediately, and calling on Secretary of State Kerry and the U.S. State Department to prioritize Nestora Salgado's release in its diplomatic discussions with Mexico. Yo insto al Consejo Municipal de la Ciudad de Seattle se unan a la campaña de liberar a Nestora.
voy a solicitar tanto al cuerpo de regidores como al alcalde de la ciudad de Seattle que se pase una resolución llamando a las autoridades del estado de Guerrero y a las autoridades del gobierno federal mexicano para la liberación inmediata de Nestora. Asimismo, haré un llamado al secretario de Estado Kerry, al igual que al Departamento de Gobernación de los Estados Unidos, para que sea prioritario la liberación de Nestora Salgado en sus discusiones diplomáticas con México. This City Council resolution is important, but it is also clear by now that we will only succeed in winning Nestora Salgado's liberation by expanding our movement and making it stronger both in the U.S. and Mexico. I am hopeful that we can accomplish this crucial and urgent task. La resolución del Consejo de la Ciudad de Seattle es importante, pero también es claro que la única manera de liberar a Nestora será expandiendo nuestro movimiento y hacerlo más fuerte, tanto en Estados Unidos como en México. Tengo esperanzas de que podemos llevar a cabo esta tarea crucial y urgente. Nestora Salgado is not alone. She is part of a movement. She stands with the millions of undocumented workers and their families fighting for basic human and democratic rights. Nestora no está sola. Ella es parte de un movimiento. Ella se une a los millones de trabajadores indocumentados y a su familia que pelean por sus derechos humanos y democráticos. She stands with the thousands of immigrant detainees fighting for humane conditions and for freedom, and who on several occasions, like Nestora herself, have gone on hunger strike to win their demands. Ella se levanta al igual que miles de inmigrantes encarcelados que luchan por mejores condiciones humanas y de libertad, y quienes en muchas ocasiones, como Nestora, se han ido a huelgas de hambre para pelear por sus derechos. Nestora is part of the movement of workers and small farmers who have fought for 2 decades now against free trade agreements like NAFTA imposed on them by the corporate elite and their politicians in the US and Mexico. These free trade agreements have devastated Mexican workers and small farmers, creating mass unemployment and poverty and forcing millions to immigrate to the US. And now, the Trans-Pacific Partnership, or TPP, is being pushed down the throats of working people. The TPP has been called NAFTA on steroids. It is clear that we need to build a tremendous international mass movement of workers and the oppressed in order to fight against the international capitalist class. Nestora es parte de un movimiento de trabajadores y campesinos quienes han peleado por 2 décadas en contra del Tratado de Libre Comercio NAFTA, impuesto por la élite corporativa en coalición con sus políticos en México y en Estados Unidos. Este tratado de libre comercio ha devastado a los trabajadores mexicanos y a los pequeños agricultores, creando un desempleo y pobreza masiva, además de forzar a millones a emigrar a Estados Unidos. Ahora, el Tratado Transpacífico, llamado TPP por sus siglas en inglés, se le ha llamado el NAFTA en esteroides. Es claro que necesitamos construir un movimiento masivo, internacional de trabajadores y de los oprimidos para poder pelear por la clase en contra de la clase capitalista internacional. Through Nestora's campaign, I have also been made aware of the countless activists and organizers in Morena, in Mexico and in the US who are fighting for Nestora's freedom while also working to build a political party where workers, poor people, indigenous communities, socialists, and all marginalized groups can directly work for policies in favor of the 99% and against the 1%. A través de la campaña de Nestora, yo también me he dado cuenta de los innumerables activistas, organizaciones de justicia social, entre ellos el Partido de Morena en México y en los Estados Unidos, quienes están peleando por la libertad de Nestora y trabajando al mismo tiempo por construir
un partido político donde trabajadores, gente en pobreza, comunidades indígenas, socialistas y todos los grupos marginalizados podamos trabajar directamente en políticas que favorezcan a los 99% que somos todos y en contra de ese privilegiado 1%. Socialist Alternative and I stand in solidarity with these efforts and with the millions of activists who continue this struggle in spite of stolen elections, attacks on the rights of trade unions, and aggressive privatizations and neoliberalization of the Mexican economy. Socialista Alternativa y yo nos unimos en solidaridad con estos esfuerzos y con millones de activistas que continúan esta lucha a pesar de las elecciones robadas, los ataques a los derechos de los sindicatos, de los trabajadores, la privatización agresiva de los recursos y la rapaz neoliberación de la economía mexicana. In order to win Nestora's freedom, we must greatly strengthen our movement. Like so many of you, I want to walk alongside Nestora as she walks out of prison, a free woman. I appeal to activists, workers, trade union leaders, and elected officials to join me in working to secure Nestora's immediate release. All those who are interested should please reach out to my City Council office in Seattle. Para que podamos ganar la libertad de Nestora, debemos de fortalecer nuestro movimiento. Como muchos de ustedes, quiero caminar del brazo de Nestora en cuanto salga de la prisión como una mujer libre. Al mismo tiempo, llamo a todos aquellos activistas, trabajadores, líderes de los sindicatos y oficiales electos para que se unan conmigo y aseguren la liberación inmediata de Nestora. Todos aquellos que estén interesados, comunicarse de inmediato a la oficina de regidores de la ciudad de Seattle. Solidarity and strength to Nestora, her family, and all those working for her release. Mando toda mi solidaridad y fuerza a Nestora, a su familia y a todos aquellos que estén trabajando por su liberación.